Hola, vamos a empezar a hablar hoy de otro tema que está relacionado con lo anterior. Vamos a ver más tardecito cómo se relaciona la dualidad de Lagrangiana con la dualidad de Fencer-Rockefeller. Eh, Esta relación igual es más completa de lo que vamos a presentar en este momento. Probablemente les voy a dejar alguna indicación para que lo miren más adelante en su cuenta como ejercicio. Entonces, vamos a hablar de las principales cosas de la dualidad lagrangiana y de los multiplicadores de Lagrange que vamos a ver aparecer ahora en el contexto de, de minimización convexa, que no necesariamente diferenciable como estamos acostumbrados a ver los multiplicadores de Lagrange en los cursos de cálculo. Entonces, bueno, vamos a empezar con esto. Vamos a empezar por... quizás debería hacer un pequeño comentario primero antes de irles mostrando cosas. Cuando uno calcula los multiplicadores de Lagrange, no sé si se acuerdan bien de esos resultados de cálculo de segundo año, probablemente ha pasado un tiempito. Los multiplicadores de Lagrange eh, son unos números que aparecen como coeficientes de las restricciones en una especie de escalarización del problema, en que eh, se escribe el lagrangiano y lo que se hace es comprobar que con valores adecuados de estos multiplicadores el problema de minimizar la función con restricciones es equivalente a minimizar el lagrangiano sin restricción. Pero eso a condición de colocar exactamente los coeficientes que corresponden y que hacen que este problema de minimización sea exacto en el sentido de que se puede ver como un problema no restringido. Entonces hay una cosa bien importante que es este proceso de escalarización que uno la verdad es que como que no lo mira con tanto detalle en el curso de cálculo y quizás es bueno, y por eso voy a presentar las cosas de esta manera, ver cómo aparece esa escalarización, porque es un punto yo creo que bastante importante y en este contexto del análisis convexo se ve muy claramente de dónde sale y por qué es lo que tiene que ser. Entonces vamos a empezar la clase de hoy por bueno, contar un poquito el contexto y luego vamos a ver de dónde sale esta propiedad de escalarización. Entonces, en todo lo que sigue, vamos a tener una función f, que es convexa, propia inferiormente semicontinua, y luego vamos a tener dos grupos de funciones, unas g desde 1 hasta m y las h desde 1 hasta p, que van a representar las restricciones de eh, desigualdad y de igualdad. Entonces, las funciones g, que van a representar las restricciones de desigualdad, las vamos a tomar propias convexas inferiormente semicontinuas. Pero para las restricciones de igualdad, la única manera de que esto quede un problema convexo es que las restricciones de igualdad sean lineales. Porque esto equivale a que tengamos desigualdad una restricción de desigualdad y otra la de signo opuesto. Y eso tendría que decir que para que los conjuntos de subnivel sean convexos, la función tiene que ser convexa, y para que los conjuntos de subnivel sean cóncavos, la función tiene que ser cóncava, y las únicas funciones que son a la vez convexas y cóncavas son las afines. Entonces, por eso es que nos vamos a restringir a restricciones convexas de desigualdad y lineales afines de igualdad. ¿Okay? Entonces, vamos a definir el conjunto C, que va a ser el conjunto factible o el conjunto de restricciones, como el conjunto de los elementos del espacio, tales que las funciones g sub i toman valores menores o iguales que 0, y las funciones hj toman exactamente el valor 0. Entonces, como las G sub i son convexas, todos estos conjuntos de subnivel de las G sub i son convexos y su intersección es convexa,
Como son continuas, los conjuntos, ellas también son, perdón, como son inferiormente semicontinuas, los conjuntos de subnivel son cerrados, la intersección de cerrados es cerrada. Así que todas estas restricciones le dan origen a un conjunto factible cerrado. Y aquí de la misma forma, como vemos funciones continuas, la preimagen del cero es cerrada, y como son afines, la preimagen del cero es un conjunto afín, por lo tanto convexo, y la intersección de convexo de nuevo es convexa, y la intersección de cerrado es cerrada. Entonces, todo este conjunto C se representa como intersección de conjuntos cerrados y convexos, y por lo tanto es cerrado y convexo. Lo que vamos a suponer, porque si no el problema no tiene ninguna gracia, es que el conjunto es distinto del vacío, porque bueno, no hay problema de optimización porque está así. El problema de determinar que existen puntos factibles es todo un problema en sí mismo que no vamos a atacar en este curso. Pero bueno, es bien importante. Y de hecho, desde el punto de vista algorítmico, hay algunos métodos que requieren de comenzar desde un punto que ya sea factible, por lo tanto hay que ser capaces de encontrar un punto factible a priori para poder echar a andar el algoritmo. Y esto ni siquiera esto es trivial. Porque bueno, a veces las funciones son complicadas y a veces son muchas las restricciones. Entonces, les cuento esto para que tengan en cuenta que eso también es un temazo, pero no nos vamos a ocupar de eso en este momento. Bien, este problema entonces vamos a decir que ese es el conjunto de soluciones, así como hemos estado haciendo antes. Es el conjunto de minimizadores de la función f con la restricción de que x esté en c. Y vamos a llamar beta para diferenciarlo de lo que hicimos la sesión pasada, que llamamos el valor del problema, lo llamamos alfa, ahora lo vamos a llamar beta. Es el valor ínfimo, que podría ser el mínimo si es que ese es distinto del vacío, pero podría no ser. Y el beta en principio también podría ser menos infinito. La función no está acotada inferiormente sobre C. Bien, perfecto. Entonces, teniendo esto, este va a ser el contexto en el que nos vamos a ver durante toda la sesión de hoy, así que por favor tengan en cuenta esta nomenclatura. Las G son las restricciones de desigualdad, las H son las restricciones de igualdad, convexas afines, y ese es el conjunto de soluciones, beta el valor. Entonces vamos a empezar con esta propiedad de escalarización, que vamos a ver que tiene muchísimas consecuencias importantes en la existencia de los multiplicadores de Lagrange y en el hecho de que podamos plantear este problema con los multiplicadores. Entonces dice así, tenemos unas funciones, phi0 hasta phi sub n mayúscula. Ellas todas son funciones convexas y vamos a suponer que el ínfimo en todo el espacio de el máximo de las n más 1 funciones phi sub i es mayor o igual que 0. Entonces, bajo esta hipótesis, fíjense que es el ínfimo del máximo de las funciones, un problema min-max. Entonces, bajo estas condiciones, podemos probar que existen lambda 0 hasta lambda n, todos mayores o iguales que a 0 y no todos 0, tales que el ínfimo, ya no del máximo, sino de la combinación cónica de las funciones, es mayor o igual que 0. ¿Okay? Entonces, esto es bien importante porque es mucho más fácil tratar sumas de funciones. Por ejemplo, si es que las funciones todas son diferenciables, la derivada de la suma es la suma de las derivadas. En cambio, aunque todas las phi sub i sean diferenciables, el máximo no tiene por qué ser diferenciable porque hay partes donde se pueden cruzar y entonces forman unos ángulos. E incluso, si es que nos aceptamos calcular subdiferenciales, el subdiferencial del máximo igual tampoco es trivial de calcular porque necesitas hacer todas las combinaciones convexas de todos los subdiferenciales de las funciones que sean activas en ese. Entonces es un lío. Y por lo tanto, es un gran paso de simplificación pasar del problema de minimizar el máximo de funciones a minimizar la suma de funciones, simplemente la combinación lineal, combinación cónica, porque todos son mayores o iguales que 0, de la función. Entonces vamos a ver, este es un resultado que en principio es abstracto, no se le ve directamente la relación con el problema de optimización que nosotros vamos a tratar de resolver, pero vamos a ver en un momento que esto
en realidad es todo lo que necesitamos. Vale, entonces vamos a ver cómo demostramos este resultado. Fíjense, de nuevo, quiero recalcar, vamos a suponer que el ínfimo del máximo es mayor o igual que 0 y vamos a encontrar constantes de manera que el ínfimo de la suma es mayor o igual que 0. Entonces lo que vamos a hacer es tomar todas estas funciones phi sub i, vamos a mirar sus respectivos dominios y vamos a intersectar los dominios. Si la intersección de los dominios es vacía, entonces no hay nada que hacer porque esto va a ser, nunca se va a poder cumplir porque va a ser infinito. Porque el máximo de las funciones siempre va a ser infinito, si es que no hay ningún punto donde todas sean finitas simultáneamente. Así que estaríamos haciendo una afirmación en la hipótesis en el vacío. Falso implica cualquier cosa. Así que esa parte no nos causa problema. Entonces, lo que vamos a hacer es, definiendo este conjunto D, que es la intersección de todos los dominios, es decir, en todos estos puntos de D, todas las funciones estas son finitas, vamos a definir este conjunto A, que es, vamos a mirarlo de una manera un poquito más geométrica. Vamos a agarrar las funciones, todas, vamos a restringirles su dominio para que coincida solamente con la intersección de los dominios, con este conjunto D. ¿Okay? Entonces, como estamos buscando máximos de funciones, si hay algunas que valen más infinito, esos puntos echan a perder a todas las demás, entonces no vale la pena considerar esos puntos. Entonces vamos a restringir todas las funciones para que tengan el mismo dominio y que entonces todas sean finitas en este conjunto D y no consideramos lo demás porque en realidad no vale la pena. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense que si yo me olvido de este producto, que está aquí, lo que tengo acá, la unión para x en d de estos intervalos, son precisamente el epígrafo, salvo quitándole el grafo. Es el epígrafo menos el grafo de cada una de las funciones phi sub i, restringidas al conjunto D. Entonces, este conjunto A es el producto cartesiano de todas estas cosas, como de todos los epígrafos. Entonces, tenemos en la primera coordenada el epígrafo de la función 1, en la segunda coordenada el epígrafo de la función 2, en la tercera coordenada el epígrafo de la función 3, y así vamos armando en Rn un conjunto que va teniendo como cositas así para arriba desde el punto de vista de cada una de las coordenadas. Entonces, una cosa importante es que estos son intervalos abiertos. El producto cartesiano de una cantidad de estos conjuntos abiertos es también un conjunto abierto. Y la unión de abiertos es abierta. Así que todo esto es abierto. ¿Okay? Después, por otra parte, también es fácil ver que es convexo porque todas las funciones phi sub i son convexas y esto es el epígrafo o el interior del epígrafo. Entonces es producto de conjuntos convexos. Por tanto, todo esto va a ser un conjunto convexo. Y la cosa importante, que se tiene gracias a que el ínfimo, el máximo, es mayor o igual que 0, es que ese conjunto no contiene al origen. Porque eventualmente las phi sub i podrían tomar el valor 0, pero aquí estamos tomando el abierto, entonces ya el 0 no puede contener eso en este conjunto. Entonces, ¿a qué huele un abierto, convexo, no vacío que no contiene el origen? Huele a Hambana. Entonces, lo que vamos a hacer es que este conjunto, que es como un producto de epígrafos, que tiene el 0 por aquí, quizás está pegadito, quizás está más abajo, lo vamos a separar del 0 con un semiplano, con un hiperplano. Entonces, es importante ver que este conjunto A es un producto cartesiano desde 0 hasta n. Aquí me equivoqué y no es Rn, sino Rn más 1. Pero está de todas maneras en este espacio euclídeo finita. Y bueno, ¿qué es lo que significa aplicar el teorema de Hambana? El teorema de Hambana nos va a decir que existe un elemento del dual de Rn más 1, que es el mismo Rn más 1. Es decir, que entonces vamos a tener n más 1 constantes aquí. Además, el teorema de Hambana dice que el funcional lineal no es el nulo, así que no todos estos
son 0, porque si no sería el vector 0 en Rn más 1, tal es que se cumple esta desigualdad mayor o igual que lo mismo aplicado al 0,00000, que es el origen, y que da 0. ¿Okay? Y esto se cumple entonces para todos Z0 hasta Zn elementos del conjunto A, es decir, que satisfagan esto. Ahora, nosotros podemos decir algo del signo de cada uno de esos lambdas, porque, bueno, imagínense que alguno de estos fuese estrictamente negativo. Si alguno de estos fuese negativo, vamos a suponer que el 0, si este fuese negativo, entonces como el conjunto A contiene estos intervalos que se van hacia más infinito, yo puedo tomar elementos Z0, tal que la tupla esta esté en el conjunto A, y que el valor de Z0 sea más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Entonces, si esto es negativo, y esto lo tomo cada vez más grande, más grande, más grande, esta suma, dejando los demás, este producto, perdón, dejando los demás quietos, este producto se va a menos infinito. Entonces, si dejo los demás quietos y esto lo hago crecer, 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 esto se va menos, 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 hacia menos infinito, en algún punto voy a violar esta desigualdad. Por lo tanto, no es posible que ninguno de estos lambdas sea estrictamente menor que 0. Entonces eso nos dice automáticamente que todos los lambda i son mayores o iguales que 0, que es una de las partes que nosotros queríamos probar. Fíjense que efectivamente vamos a probar que existen lambda 0 hasta lambda n, no todos 0 y mayores o iguales que 0. Entonces ya, lo que tenemos es que se cumple esta desigualdad para todos los elementos del conjunto A. Y lo que podemos hacer ahora es tomar el límite cuando los z van hacia abajo. Los z pueden tomar cualquier valor que esté del valor de phi sub i de x hacia arriba. Entonces voy a fijar el x, voy a tomar el z0 que vaya bajando, bajando, bajando hasta el valor phi sub i, phi sub 0 de x, y voy a hacer lo mismo con cada una de estas. Entonces, teniendo esta desigualdad, al pasar al límite, obtenemos que el lambda 0 se cumple la desigualdad que teníamos en el anterior. Voy a escribir esto. Tenemos lambda 0 z0 más puntito, más lambda n zn mayor o igual que 0. Si hago tender zi a, vamos a ver, vamos a decir que van disminuyendo hacia phi sub i de x para cada x. Entonces obtenemos que lambda 0, z0, pasando al límite ya, vemos que lambda 0 phi sub 0 de x más y de todos los demás, más lambda n phi sub n de x es mayor o igual que 0. Entonces esto se cumple para todo x en el D, y en particular entonces puedo tomar el ínfimo para x en D de la misma cosa, y esto va a ser mayor o igual que 0. Se cumple para cada x en particular, para todos los x en particular, entonces el ínfimo también tiene que cumplir la misma desigualdad. Y bueno, esto también, obviamente, esto es equivalente a decir que esto se tiene para el ínfimo de los x en x de la misma cosa, mayor o igual que 0, porque los puntos que no estén en D van a tener una suma, alguno de los términos de los sumandos que va a ser más infinito, por lo tanto, la suma da más infinito. Y obviamente es mayor o igual que 0. Entonces, listo, con eso tenemos la demostración. Voy a recordar entonces el resultado. Si el ínfimo del máximo es mayor o igual que 0, entonces existe una combinación cónica que hace que el ínfimo de la combinación. Bien. Estos lambdas que aparecen aquí multiplicando, por eso es que esos son los que van a dar origen a los llamados multiplicadores, van a jugar un rol importante en lo que vimos ahí adelante.
tengan en cuenta este resultado. Bien, entonces a partir de eso podemos demostrar esta primera aproximación, que no es todavía un resultado de condiciones de optimalidad, sino más bien como una especie de resultado de representación. Recordemos que beta es el ínfimo de los valores de f de x sobre c, y que c es el conjunto donde las g sub i valen menor o igual que 0 y las hj valen 0. Entonces el teorema de Fritz-John nos dice que existen lambda 0 hasta lambda n, lambda m, y mu sub 1 hasta mu sub p, no todo 0, tales que se cumple esta desigualdad que está aquí. Si yo el f de x lo coloco, le resto beta, que es el ínfimo en el conjunto factible, esto me queda mayor o igual que 0 con la función f menor beta en este lado. Okay. Entonces, fíjense que los multiplicadores que aparecen aquí son el lambda 0 por la función f de x menos la constante beta. Luego tenemos la suma de estos lambda i con las funciones g sub i, que son convexas. Y luego tenemos aquí estos mu sub i con las funciones hj. Como les dije antes, las restricciones de igualdad, cada una restricción de igualdad, nosotros la podemos ver como dos restricciones de desigualdad, poniéndola con signo más y con signo menos. Entonces, haciendo eso, nosotros podemos mover esto un poquito. Podemos ordenar todas estas cosas que tenemos. Tenemos varias funciones. Tenemos una función f menos beta. Tenemos las funciones g sub i, con i desde 1 hasta m. Y luego tenemos las funciones hj con j desde 1 hasta p. Y tenemos las funciones menos hj con j desde 1 hasta p también. Entonces aquí tenemos una, y luego m, luego p, y luego p. Entonces podemos hacer esta phi sub 0, phi sub 1 hasta phi sub m, y así sucesivamente. Y tenemos entonces phi sub 0 hasta phi sub n mayúscula, donde n mayúscula es m más 2p. Entonces podemos mirar esto como estas n más 1 funciones que están puestas acá. Entonces tenemos puras restricciones de desigualdad. Les digo esto porque entonces el lema anterior se puede aplicar y obtenemos esta desigualdad. Entonces, haciendo eso. Les voy a dejar a ustedes seguir hacer los detalles porque son sencillos, pero la idea entonces es tomar todas estas funciones, ver qué es lo que significa que el ínfimo del máximo sea mayor o igual que 0, que es justamente el hecho de que estemos calculando el ínfimo viene de la definición de beta, que es el ínfimo de f sobre el conjunto factible, y entonces eso les va a dar la existencia de los lambdas y los mus que aparecen aquí multiplicando a la g y a la h, a la f, a la g y a la h. Bien, ahora este resultado que está aquí es de bastante ayuda, salvo por el hecho de que si este lambda 0 fuese 0, pues nosotros sabemos que no todos los multiplicadores son 0, pero el lambda 0 podría ser 0. Entonces, si el lambda 0 fuese 0, entonces desaparecería el beta y desaparecería el f, y nos quedamos con ninguna información sobre la función objetivo y sobre el valor. Así que este resultado podría ser bien interesante, pero tiene el riesgo de que si por mala suerte el lambda 0 es 0, entonces perdemos toda la información sobre él. Entonces, nos gustaría ver, por ejemplo, una condición que nos garantice que el lambda 0 no es 0. De manera que no perdamos esta información sobre la función f y el valor. Y una condición que garantiza eso es la llamada condición de Slater, que es un tipo de condiciones de calificación, como las que les comenté la vez pasada y que hemos visto aparecer en varias ocasiones. De hecho, hablamos de la condición de Slater cuando escribimos el problema de la programación lineal. La condición de Slater garantizaba que existía una solución del problema dual.
¿Sí? Entonces, es una condición de calificación que es como decir una condición que garantiza que el problema está bien puesto. En el caso del teorema de Monroe-Rockefeller, para que el subdiferencial de la suma sea la suma de los subdiferenciales, una condición de calificación es que una función sea continua en un punto donde la otra es finita. Entonces, bueno, la condición de Slater es una condición de calificación importante, muy usada, que dice lo siguiente, dice que existe un punto donde la función f es finita, se cumplen las restricciones de igualdad y se cumplen estrictamente las restricciones de desigualdad. Es decir, que no estoy así en el bordecito de cumplir la... No todas las condiciones de desigualdad se intersectan apenas, sino que se intersectan en un conjunto bien como gordito, como abierto. Exacto. Estoy seguro si esa afirmación es exacta. Pero bueno, creo que se entiende la idea, ¿no? Es la existencia de un punto donde la función objetivo es finita, se cumplen las restricciones de igualdad, se cumplen estrictamente las restricciones de desigualdad. Basta de nuevo que esto ocurra en un punto, que exista un punto que cumpla. Entonces, una vez que, si es que sabemos que se cumple la condición de Slater, entonces podemos garantizar que el lambda 0 es distinto de 0. Y si sabemos que el lambda 0 es distinto de 0, podemos dividir, como es mayor o igual que 0, si es distinto de 0, tiene que ser mayor que 0. Entonces podemos dividir toda la desigualdad que teníamos antes por lambda 0, es mayor que 0. Al ser mayor que 0 no se altera el sentido de la desigualdad. Esto se cancela y me queda en 1. Y aquí me queda dividido por lambda 0 y dividido por lambda 0. Entonces le voy a poner este sombrero aquí, que lo que quiere decir es el lambda dividido por el lambda 0, normalizado. Y le cambió el nombre y ahora son lambda 1. Bien. Entonces, ahora sí, tenemos este resultado que dice que si se cumple la condición de Slater, tenemos esta desigualdad para todos los X en el espacio. Entonces, fíjense que ya de esta desigualdad uno va viendo la relación con el problema original que teníamos. Imagínense que yo tengo una solución del problema. Entonces, los h's en la solución, como el punto tiene que ser factible, van a ser 0. Los g's, estos son positivos, los g's tienen que ser menores o iguales que 0. Así que todos estos términos son menores o iguales que 0. Por lo tanto, la suma es menor o igual que 0. Así que yo aquí podría poner menor o igual que f de x nomás. Para todos los puntos que son factibles. Y en el ínfimo, justamente, es el punto, obviamente beta es menor igual que f de x, pero si f de x se alcanza en algún punto de c, entonces justamente ese punto es mayor o igual que el ínfimo, por lo tanto es el ínfimo por definición. Entonces vamos a ver qué implicancia tiene eso en la condición de optimalidad y la vamos a ver en un segundo en este resultado que tenemos aquí, que es el teorema como el primer teorema sobre los multiplicadores de Lagrange, que es una primera condición de optimalidad para este problema con restricción. Entonces, lo que dice el teorema es que si tengo una solución, el X gorro está en el conjunto S, y se cumple la condición de Slater, entonces existen multiplicadores lambda 1 hasta lambda n que son mayores o iguales que 0, y los mu, que pueden tener cualquier signo, tales que se cumplen dos condiciones que son importantes. La primera es esta condición que deriva de la regla de Fermat, que dice que en una solución el subdiferencial contiene al 0. Entonces recuerden que, fíjense que lo que estamos haciendo aquí es minimizar la función f más suma de las lambdas por g más suma de las mu por h. Aquí quedó esto separado porque las funciones estas eran lineales continuas, así que esto es diferenciable, así que no hace falta aplicar, o sea, sale del teorema de Monroe-Rockefeller. Pero aquí no
No necesariamente, porque estas podrían tener problemas con los dominios. Entonces tenemos esta condición, que es una condición de optimalidad que sale de la regla de Fermat, y tenemos esta serie de condiciones, son m condiciones más, que se conocen como condiciones de complementariedad. ¿Okay? Las condiciones de complementariedad me dicen que o bien la G sub I en X es 0, o bien el multiplicador es 0. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Si la restricción, si el G sub I de X es igual a 0, recuerden que estamos mirando el conjunto en que G sub I es menor o igual que 0. Entonces, si el G sub I de X es 0, significa que estamos en el bordecito de la desigualdad. Cuando ocurre eso, decimos que esa restricción es activa. Yo no me puedo mover en cualquier dirección un poquito y me mantengo factible, porque como estoy en el borde, entonces hay alguna dirección donde yo me puedo salir del conjunto factible. Entonces, en ese sentido, estamos diciendo que la restricción es activa, y entonces el G sub I de X igual a 0. Ahora, si la restricción no es activa, es decir, si esto es estrictamente más chico que 0, entonces el teorema nos dice que el lambda I correspondiente tiene que ser igual a 0. Entonces, cuando la restricción no es activa, es decir, que yo me podría mover un poquito para allá y para acá y hoy seguir obteniendo un punto factible, entonces el hecho de que el lambda I sea igual a 0 me dice que esa función no va a aparecer dentro de las funciones que aparecen aquí en esta suma de funciones. Es como, y es bastante lógico, porque lo que me dice es que si la restricción G sub I no es realmente una restricción, no me está presionando para que no me pueda ir más allá, significa que no debería influir en el problema en la condición de optimalidad, en el problema de optimización, como si no existiera. Entonces eso se ve reflejado en el hecho de que el multiplicador da 0, y aquí ese término no va a aparecer aquí dentro de la expresión. Fíjense, otra cosa importante es que entonces tenemos esta dirección, como les digo, es que si X barra está en S y se cumple la condición de Slater, entonces existen los multiplicadores tales que se cumple la condición de complementariedad y la condición de la regla de Fermat. Y tenemos también, como en el caso convexo, las condiciones de primer orden terminan siendo necesarias y suficientes, vamos a tener también que se cumple el recíproco. Y el recíproco nos dice que si tenemos un punto factible, es decir, un X barra que está, de X tongo que está en C, y tenemos la existencia de los multiplicadores, tales que cumplen las condiciones de complementariedad y la condición dada por la regla de Fermat, entonces ese punto X barra es efectivamente una solución. Ahora, una cosa importante es que hay solamente una de las direcciones en que se necesita usar la condición de Slater, que es si tengo una solución, entonces tengo las condiciones de complementariedad y la inclusión dentro del subdiferencial. En sentido contrario, no es necesaria la condición de Slater. ¿Profe? Sí. O sea, es que la recíproca como que es como importante desde el punto de vista como de optimización, ¿cierto? Pero como en términos prácticos, no sé, numéricamente, ¿qué tan fácil o difícil es ver la inclusión en el subdiferencial? Como tenemos un subdiferencial de suma y ponderaciones del lambda. Ya, ok. Es un tema, y vamos a ir a ese punto en un momento más a mirar desde el punto de vista práctico cómo se hace cuando cuando hablemos de la dualidad lagrangiana. Vamos a llegar ahí. Pero de igual te adelanto. Fíjate que si por alguna magia, alguna cosa, resulta que sabes cuáles son los multiplicadores, lo que necesitas
esto te dice que esta condición te garantiza que el x barra está en S. Entonces, por ejemplo, si las funciones fuesen diferenciables, esto es exactamente lo mismo que te dice el teorema de los multiplicadores de Lagrange en Rn. Estos son una serie de igualdades en R algo, en el espacio de la variable x. Tienes una condición, una serie de igualdades, tienes, entonces, si x está en el espacio Rd, por ejemplo, aquí vas a tener d. Aquí tienes otras m, y como sabes que las funciones lineales afines valen 0, ahí tienes otras p condiciones más que están. Entonces tenemos el número de variables de d que están acá, más el número de variables de la g que están acá, más el número de variables de la h que están acá. Entonces tienes un sistema del mismo número de ecuaciones que de incógnitas. Por supuesto, es un sistema no lineal, esa es la parte mala, pero es un sistema que puedes intentar resolver. Y la recíproca lo que te dice es que si tú logras resolver ese sistema, entonces la parte X de la solución va a ser una solución del problema original. Entonces, para resolver el problema original, para encontrar la solución, lo que tienes que resolver un sistema de ecuaciones. Se dice fácil sistema de ecuaciones, en realidad lo que necesitas es, en el caso no diferenciable, va a ser un sistema de inclusiones, o algo así, que podría entonces ser un poquito más difícil. Y eso entonces, por esa es la razón por la que uno generalmente no hace esto en la práctica. Las dos maneras de atacar, las dos maneras alternativas de atacar este problema, entonces son o usar la dualidad lagrangiana, que es lo que vamos a ver en un momento, para, bueno, que es un poco lo que tú estás diciendo de resolver esta cosa, pero vamos a ver las condiciones exactamente después, o después usar métodos numéricos para aproximar la solución, usar métodos que son típicamente de optimización y no métodos de resolución de ecuaciones. Porque por lo menos hasta ahora en los cursos de optimización que seguramente han visto el enfoque o por lo menos los que se ven en el plan común. Yo no he dado el curso de optimización de la carrera, así que no sé exactamente hasta dónde llegan ahí. Generalmente la resolución de problemas se basa en resolver un sistema de ecuaciones y cruzar los dedos para que la condición sea también suficiente. O que haya una cantidad pequeña de soluciones y uno pueda compararlas a ver cuál es la que da un valor más chico. Pero dentro de 3 semanas más vamos a ver una alternativa a esa clase de métodos que son los métodos de aproximación que te permiten resolver este problema acercándote iterativamente a la solución. Entonces, unos usan solamente la condición, llamamos primal, y hay otros que usan información dual y otros que usan información primal dual. Sobre todos esos métodos ahí más adelante. No sé si la respuesta fue más confusa No, profe, que la todo... pregunta, pero bueno, sí, no es, resolver una inclusión no es algo para nada evidente, porque además es como una inclusión inversa, porque tienes que encontrar el X tal que el 0 pertenece a. Entonces no es para nada inmediato. Vale, entonces tenemos este resultado que es como el gran teorema de la condición de optimalidad. Hay que hacer una pequeña observación a lo que señalaba ya hace un momento, que es que uno puede tener, bueno, por una parte, la suma de los subdiferenciales está contenida en el subdiferencial de la suma. Por lo tanto, si uno tiene una solución de esto implica esa solución de esto es también una solución de esto. Así que si uno está buscando soluciones de esto, una manera de hacerlo es encontrar soluciones de esto. Porque si el 0 está aquí, necesariamente el 0 también va a estar en el subdiferencial de la suma, que es un conjunto potencialmente más grande. Pero además, si es que queremos una condición de equivalencia,
podemos usar la otra parte del teorema de Monroe-Rockefeller y vemos que las condiciones son equivalentes si es que se cumple la condición de calificación de Monroe-Rockefeller, que es, por ejemplo, bueno, en realidad esto que voy a decir ahora es un poco más fuerte de lo que se necesita, que todas tengan un punto de continuidad en común. Eso es suficiente para que se cumpla Monroe-Rockefeller, pero bastaría que todas menos una tengan un punto de continuidad común y que en ese punto la otra que falta sea finita. Cualquiera de esas, sin ninguno. Y en ese caso tendríamos equivalencia entre, o sea, igualdad de la suma de los subdiferenciales con el subdiferencial de la suma en todo. Así que es igual, por lo menos en dimensión finita, es un problema con el que prácticamente nunca se van a encontrar. Bueno, entonces, vamos a pasar al siguiente punto, para tratar de explotar un poquito más esta relación entre el problema de optimización con los multiplicadores de Lagrange para establecer resultados como de dualidad, de escribir un problema auxiliar, ver cómo las soluciones del problema original y las soluciones del problema auxiliar se relacionan. Ya, entonces, para la dualidad lagrangiana vamos a definir esta función auxiliar que está motivada, por supuesto, por lo que acabamos de discutir hace un momento, que es el que se conoce como el lagrangiano. El lagrangiano, entonces, tiene la función f más esta combinación de funciones G sub I y HJ que intervienen en las restricciones. Entonces, fíjense que si yo tomo el supremo del lagrangiano para todos los lambda mu que están, los lambda mayores o iguales que 0 y los mu cualquier cosa, entonces al tomar el supremo de esta expresión, eso me va a dar exactamente la f más la función indicatriz del conjunto C. ¿Por qué? Porque si yo tomo el supremo para todos los posibles lambda, si tomo lambdas, si tomo algún punto donde la función, veámoslo aquí más fácil, si alguna de las HJ de X es distinta de 0, entonces yo lo puedo multiplicar por cualquier número, tan grande o tan positivo o tan negativo como yo quiera, y hacer que este supremo se vaya a más infinito. Así que al final, para que el supremo en mu en RP sea finito, tiene que ser que los J sean ceros en eso. Y de manera similar, los G sub I, si es que tengo que G sub I en X es mayor que 0 estrictamente, entonces yo puedo tomar lambda, porque el lambda me permite que esté en el bastante positivo de Rm, lo puedo tomar tan grande como yo quiera, de manera que este producto tiende a más infinito, y por lo tanto, entonces, si el G sub I de X es mayor que 0, al tomar el supremo voy a obtener más infinito. Por lo tanto, escribiendo este supremo aquí, para lambda y mu del lagrangiano, lo que obtengo es exactamente la función f más la función indicatriz del conjunto C, y justamente el problema que yo quiero resolver es minimizar esta función, que es justamente la que me da el problema de optimización con restricciones. Con la restricción de que el X pertenezca a este conjunto C. Entonces, este problema que nosotros hemos estado analizando lo vamos a llamar el problema primal, nuestro problema original que queremos resolver, y es minimizar el supremo de esta expresión lambda x, L de x lambda mu, donde aquí tomamos el supremo en lambda mu en Rm más cruz RP, y tomamos el ínfimo después en X. Entonces, lo presentamos de nuevo como un problema min-max, problema de optimización.
El valor óptimo lo vamos a llamar beta, como hicimos antes, y el conjunto de soluciones S también como S. Es el mismo problema. Ahora, una cosa que nosotros podríamos hacer y que por razones que vamos a explicar en un momento resulta muy útil, es intercambiar este ínfimo con ese supremo. Si intercambiamos el ínfimo con el supremo, tenemos otro problema distinto, porque el supremo del ínfimo no es necesariamente el ínfimo del supremo. Hay uno que es más grande que el otro. No, hay uno, el supremo del ínfimo es más chico que el ínfimo del supremo. Ya lo vamos a ver aquí. Entonces, eso es otro problema. Podría estar relacionado con el que queremos resolver nosotros o no. Ya vamos a ver que sí. Y este entonces se va a llamar el problema dual. El problema dual entonces va a tener un valor que es beta estrella y un conjunto de soluciones duales que se llama S estrella. A estas soluciones duales también se les llama multiplicadores de Lagrange y ya vamos a ver la relación con él. Pero ya se ve claramente por qué estos se llaman multiplicadores de Lagrange, porque justamente están aquí haciendo las veces de multiplicador de Lagrange en el contexto que comentamos hace un momento. Entonces, tenemos otro problema que nos inventamos y ahora nos preguntamos si es que hay alguna relación entre ellos. Fíjense que lo que tenemos es que es decir, el supremo del ínfimo es menor o igual que el ínfimo del supremo. Por lo tanto, tenemos beta estrella menor o igual que beta. Y la diferencia entre beta y beta estrella, que siempre es mayor o igual que 0, es lo que llamamos el salto de dualidad. Decidí usar letras diferentes a los que usamos en la clase pasada porque en la clase pasada estaba con el signo cambiado en la dualidad de Fenchel-Rockefeller. El salto de dualidad era alfa más alfa estrella. Aquí va a ser beta menos beta estrella. Pero también está muy relacionado. Así que esto va a ser el salto de dualidad. Lo que nos interesaría sería que no hubiese salto de dualidad para que a partir del cálculo de beta estrella podamos deducir el valor de beta, que es el que queremos calcular originalmente. Entonces, ¿cuál es la relación entre las soluciones primales y duales? Lo primero es, vamos a hacer una pequeña definición adicional, que es la de punto silla. Fíjense que estamos de nuevo con estos problemas min, max, max, min. ¿Okay? Quienes hayan estado en el curso de modelos recordarán el teorema de von Neumann, está muy relacionado con esto también, y el teorema min-max von Neumann. Y entonces, bueno, vamos a definir lo que significa un punto silla. Un punto silla es un punto que satisface esta doble desigualdad, es decir que cuando yo tomo esta terna x lambda mu, ella maximiza con respecto a las variables lambda y mu y minimiza con respecto a la variable x. ¿Okay? Entonces, es como, si ustedes se acuerdan de hacerlo con las manos, la función esta que es la silla de montar, que es una función que es así, si uno la mira, el punto silla, que es el punto donde se da este cambio de curvatura de un lado hacia el otro, si yo lo miro en esta dirección, estoy minimizando esta función que está aquí. Si lo veo en esta dirección, estoy maximizando esta función que está aquí. Entonces, es exactamente lo mismo que está ocurriendo acá. En la dirección de las variables x, estoy minimizando, y en la dirección de las variables lambda mu, estoy maximizando. Entonces, esa propiedad, ese punto, se dice que es un punto sí del lagrangiano. Entonces, el resultado que tenemos y que relaciona todas estas cosas con lo anterior es este teorema que me dice que para un trío, una terna x lambda mu, son equivalentes las siguientes tres condiciones. Por una parte, que x sea solución primal y lambda mu sea solución dual y que además no haya salto de dualidad, lo primero.
Entonces esto es la parte ideal, en realidad. Justamente es lo que nosotros queremos, que es obtener una solución solución del problema primal, que es el que estamos buscando. Y esto nos dice entonces que va a existir una solución del problema dual y que no va a haber salto de dualidad, con lo cual esto nos va a decir entonces el valor del problema primal. Eso es equivalente a que esta terna sea un punto silla del lagrangiano. Y eso a su vez es equivalente a lo que vimos al principio, que es el resultado de la condición de optimalidad, que es que X esté en C, se cumpla las condiciones de complementariedad y que se cumpla la inclusión que nos da la regla de Fermat. Entonces, fíjense que otra cosa interesante aquí también es que estos lambdas nos dio el resultado de escalarización que vimos al principio, que era una consecuencia del teorema de Hahn-Banach, justamente son los multiplicadores de Lagrange. Son los buenos lambdas, tales que el lagrangiano tiene ahí un punto silla, y además son las soluciones del problema dual, que curiosamente se obtiene simplemente cambiando el orden del infinito. Okay. Entonces, estas tres condiciones son equivalentes y además, por otra parte, uno puede garantizar que si S, el conjunto de soluciones primales, es distinto del vacío y se tiene la condición del Slater, entonces existe una solución dual y no hay salto de dualidad. Con lo cual, entonces, podemos calcular los multiplicadores de Lagrange, calculamos el valor óptimo del problema dual y eso nos da automáticamente. Antes que pasemos a la demostración, quería hacer otra observación también, que tiene que ver con una cosa que dije al principio sobre los multiplicadores de Lagrange. Fíjense que, bueno, todas estas cosas son equivalentes y en particular implican esta desigualdad que está acá. Y esto me dice que, como les decía antes, si es que uno por magia conociera los multiplicadores, los lambda mu, entonces, aquí obtendría esta desigualdad. Lo que me dice es que el X que estoy buscando es la solución de es el minimizador de esta función, que es una función de X. Y fíjense que aquí no hay entonces ninguna restricción. Esto es una función de X, simplemente una función de X, más. Por lo tanto, estamos reduciéndonos a, una vez que tenemos el multiplicador, la manera de calcular la solución primal es resolver un sistema, es resolver un problema de optimización sin restricción. Entonces, salvo el precio de tener que calcular los multiplicadores primero, lo que ganamos aquí es que pasamos de un problema con restricciones a un problema sin restricción, que son, por supuesto, muchísimo más fáciles de resolver. Entonces, bueno, esta es la ventaja del método de los multiplicadores. Así que, bien, la cosa es resolver el problema dual. Esto me da alguna función y lo que voy a es maximizarla con respecto a su variable lambda mu, que es una función de lambda y mu, lo que está dentro del corchete. Y bueno, una vez que tengo esa función, puedo encontrar el lambda y mu y con eso resuelvo el problema sin restricciones para encontrar el X. Bien, entonces tenemos la equivalencia entre tres cosas. 1, 2 y 3. Vamos a hacerlo así cíclico. Vamos a probar que 1 implica 2, 2 implica 3, 3 implica 1. Que probablemente vaya volviendo aquí a esto para que nos acordemos de cuál es la condición. De todas maneras, en el material del curso les coloqué las láminas, así que las diapositivas, así que si lo pueden descargar para que lo tengan por ahí a mano para verlo por si acaso. Es más fácil para no tener que ir para verlo. Entonces vamos a probar que 1 implica 2, es decir que vamos a suponer que tenemos una solución del primal, una solución del dual, y no hay salto de dualidad, y vamos a comprobar que esta terna es un punto silla de Lagrange. Entonces, ¿qué nos dice el hecho de que X sea solución? Nos dice que el lagrangiano, no, perdón, lo primero, esta desigualdad la tenemos siempre, porque por la propiedad de supremo, para cualquier X techo, no solamente para este, para
un lambda y mu particular va a ser más chico que el supremo, pero si X tongo es una solución del problema primal, entonces ella minimiza el supremo de lambda mu, por lo tanto este valor que está aquí es justamente beta, que es el valor del problema primal. Entonces tenemos que el lagrangiano evaluado en X tongo lambda mu para cualquier mu es menor o igual que beta, la solución del problema primal. Así como hicimos eso de este lado, podemos hacer lo mismo para el otro lado, y por la definición de optimalidad de lambda techo mu techo, por el hecho de que esto sea una solución del problema dual, tenemos que beta estrella, la solución del problema dual, es el punto lambda mu que maximiza el ínfimo en X del lagrangiano, por lo tanto tenemos esta igualdad, y esto por supuesto, al ser un ínfimo, es menor o igual que L de X lambda mu para cualquier lado, para cada X. Ok, entonces teniendo estas dos informaciones, podemos deducir que, bueno, beta es el ínfimo en X de esta expresión. Eso además es menor o igual que cualquiera de estos, en particular para si coloco el X tongo. Eso, por esta relación, es menor o igual que esta desigualdad se tiene para todo lambda mu, en particular si le coloco los tongos en la cabeza. Entonces tenemos que esto es menor o igual que el supremo, y el supremo justamente es beta. Por lo tanto, tenemos esta relación que está aquí. ¿Okay? Ahora, nosotros sabemos que beta estrella es igual a beta. Es una hipótesis. X es solución del primal, lambda mu es solución del dual, y no hay salto de dualidad. Entonces, al no haber salto de dualidad, podemos ensanduchar estos términos dentro del beta estrella, y obtenemos que este punto X lambda mu coincide tanto con beta como con beta. Entonces, esto nos dice que este punto es menor o igual que esto y mayor o igual que esto, que es precisamente la condición de punto psi. Esto menor o igual que beta, que es esto, que a su vez es menor o igual que beta estrella, que es menor o igual que esto. La condición exactamente de punto psi. Ya la pueden ver. Ahora vamos a probar que 2 implica 3. 2 implica 3 es, vamos a suponer que tenemos un punto silla, y vamos a comprobar que, bueno, por una parte X está en C, y que se cumplen las condiciones de complementariedad y optimalidad. Vamos a ver eso entonces. Lo primero es que sabemos que el supremo para lambda y mu, los lambdas positivos y los mu cualquier cosa, es justamente, como les decía, la función f más la indicatriz del conjunto de restricción. Así que esta igualdad se tiene para todo X, y en particular se tiene para el X. Ahora, sabemos que el supremo de esto es menor o igual que el ínfimo de esto, y eso es por la propiedad de punto silla. Déjenme escribirlo aquí. La propiedad de punto silla me decía que L en X tongo lambda mu es menor o igual que L evaluada en todos los en el punto silla, y es menor o igual que L en X lambda mu. De manera que aquí este término que aparece en el medio me permite tomar el ínfimo por la derecha en X, y que no se me pase para allá, y tomar el supremo por la izquierda en lambda mu, y que no se me pase para otro. Entonces tengo que el supremo acá es menor o igual que el ínfimo acá, que es exactamente la desigualdad que está marcada aquí. Y esto por definición es beta estrella, que es menor que infinito, que es el punto silla. Y el hecho de que sea menor que infinito, lo importante que nos dice en este momento es que esto que está acá es finito, y en particular la indicatriz es finita. Si la indicatriz es finita, entonces significa que el punto X tongo que está aquí está dentro del conjunto C, que es la primera parte que nos interesa. Cumple la restricción.
Ahora, cuando una función indicatriz es infinita, vale 0. Así que, como x está en C, esto vale 0, por lo tanto tenemos esta desigualdad que aparece aquí del lado izquierdo. El valor de la f en x tongo es lo mismo que f en x tongo más 0, pero de 0 se puede expresar como la función indicatriz en 0. Ahora, eso por la propiedad de nuevo de punto silla, tenemos acá, es menor o igual que el punto silla, el L en x lambda mu, todos con techita. ¿Y esto qué es? Es igual a f de x más la suma de los lambdas por los g más la suma de los mus por los h. Pero como estamos en C, los h valen todos 0 en x tongo. Así que no los escribí aquí. Simplemente me aparecen solamente los g. Ahora, los lambda i son mayores o iguales que 0 y los g sub i en x, como es un punto factible, son menores o iguales que 0. Entonces, este producto que está aquí es menor o igual que 0 y todos tienen el mismo signo, así que la suma también es menor o igual que 0. Por lo tanto, esto yo lo puedo acotar por arriba por 0 y lo que obtengo es esta desigualdad que está acá. F de x tongo es menor o igual, más esto es menor o igual que f en x. Pero fíjense que de nuevo tenemos encerrado todo esto dentro del mismo valor que es f en x. Por lo tanto, todas las cosas que están adentro tienen el mismo valor. Y en particular eso nos dice que esta suma tiene que ser 0. Bueno, esto es igual a esto, cancelo. Me queda que tiene que ser 0. Por la igualdad. Ahora, que esto sea 0, me dice que cada uno de los términos tiene que ser 0, porque todos los términos tienen el mismo signo. Recuerden que esto es mayor o igual que 0, y esto es menor o igual que 0. Entonces el producto siempre es menor o igual que 0. Una suma de cosas que son menores o iguales que 0 que da 0. Necesariamente tiene que ser que todas las cosas, ninguna era estrictamente menor que 0, todas son menores o iguales. Así que tenemos que cada uno de estos términos es 0 y eso es justamente la condición de complementariedad. Y para lo otro es simplemente usar la regla de Fermat con el segundo punto, perdón, de la definición de punto silla, lo voy a volver a recordar aquí. Tenemos el lagrangiano y esto me dice que esto es el minimiza y por lo tanto la condición de optimalidad que me da la regla de Fermat es justamente esta condición. Y para terminar, entonces vemos la última implicación, que es que 3 implica 1. Y bueno, lo primero es que obviamente la condición de optimalidad, que era la que teníamos ya al principio, nos dice que x es una solución. Lo que tenemos que comprobar adicionalmente es entonces que el lambda mu es una solución dual, multiplicador de Lagrange, y que no hay salto de dualidad. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, sabemos que por lo que acabamos de calcular, esto es f de x tongo, y es igual al beta. Esta desigualdad se cumple siempre porque es el ínfimo del supremo y el supremo del ínfimo. Y esto por definición es el supremo en lambda mu del ínfimo en x. ¿Okay? Ahora, como esto que está aquí es el supremo, lo estoy alcanzando en este punto lambda mu, entonces significa que el lambda mu es una solución dual. Y con estas dos cosas, entonces tenemos que el B estrella, que es el ínfimo del lagrangiano, es el valor en la terna, la solución primal dual, y eso es simplemente B. Entonces teníamos antes solamente una desigualdad y ahora tenemos la igualdad entre las dos cosas, que no hay salto de dualidad. La otra parte también sale de la condición de optimalidad, se las dejo revisarla para no tomar más tiempo con eso, pero es sencillo. Entonces, me gustaría hacerle una pequeña observación, ya para terminar, es que habiendo encontrado un multiplicador de Lagrange, las soluciones primales se resuelven minimizando el lagrangiano.
Y por lo tanto nos restringimos entonces a un problema que no tiene restricción. Problema sobre todo el espacio. Por lo tanto es un poquito más fácil. Y les dejo como ejercicio el mirar lo que pasa en restricciones lineales. Si es que las restricciones son, el conjunto de restricciones tiene solamente la parte H, y lo escribo en forma matricial con este operador A y el vector B. Entonces, nosotros vimos la dualidad de Fenchel-Rockefeller, que me decía que eso era equivalente a que se cumpliera la igualdad esta, que es simplemente decir que el punto X es factible, y que existiera esta Y estrella tal que se cumplía esta desigualdad. No sé si se acuerdan. Bueno, justamente esto lo que dice es que este es un multiplicador de Lagrange. Que si definimos ahora el lagrangiano de esta manera, que es lo que sería razonable, entonces tendríamos esta equivalencia entre estas tres cosas. Y esto, en este sentido, sería como que el Y estrella es un multiplicador de Lagrange que potencialmente podría ser de dimensión infinita. Porque este operador A va de X en Y, y el Y puede ser un espacio con cualquier característica, ¿no? Entonces, esto, en el caso de las restricciones lineales, es muy fácil plantear y ver que está bien puesto el problema de usar las restricciones lineales para construir un lagrangiano y obtener un multiplicador de Lagrange. Ya no en RM cruz RP, sino en un espacio que eventualmente podría ser de dimensión infinita. Y ustedes pueden revisar fácilmente que se cumplen justamente las propiedades del resultado anterior, que me dicen entonces que tenemos las soluciones primales duales, punto silla, y la expresión como un problema sin restricciones, utilizando la minimización del lagrangiano con el multiplicador. Ok, bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Estuvo un poquito más larga que de costumbre, pero bueno, empezamos también un poquito más tarde. Así que no sé si tienen alguna pregunta. Si no, continuamos la próxima clase.